Listo, buenas noches de nuevo a todos y todas. Esta sería la última sesión de este año del tag vacacional de introducción a Python usando Google Colab y Python. Introducción a Machine Learning. Aquí les voy a presentar pantalla y quería iniciar recordándoles y agradeciéndoles de antemano si nos ayudan a responder esta encuesta que nos permite pues seguir mejorando los tags vacacionales. Ahí se las acabé de publicar en el Classroom. Y hoy vamos a hacer entonces un ejercicio final con una información basado pues en un ejercicio real de una empresa real con datos obviamente pues comentados por términos de confidencialidad, y es este. Aquí en trabajo de clase en el Classroom pueden descargar la información. Entonces hay dos archivos de Excel, se llaman datos A y datos B. Lo pueden ir descargando. Y ejercicio real, que tienen pues la extensión de IPyNB, es el notebook que vamos a trabajar hoy. Listo. Le dan clic y ahí les deja pues descargarlo. Entonces vayan haciéndolo porfa mientras tanto. Luego que descarguen el Python, pues lo abren en Google Colab, en archivo, abrir cuaderno, subir cuaderno. En subir le dan seleccionar archivo y buscan pues donde lo hayan descargado. Mientras lo descargan les voy a mostrar qué son los archivos de Excel. El ejercicio que vamos a hacer se basa en una empresa de seguros que quiere predecir cuánto es la duración que va a tener en la póliza de seguros una persona con ciertas variables, ¿cierto? ¿Qué variables tenemos? Entonces, la base de datos A tiene 100.000 registros y tenemos el identificador de la persona, pues para mirar cuál es esa persona que estamos revisando. Pero es un identificador pues cualquiera, ¿cierto? Pero hace referencia a esa persona. Haga de cuenta que es como la cédula. La opción, que este es como el plan el cual la persona compró con la póliza. Hay diferentes planes. Por ejemplo, una póliza de seguro, entonces yo quiero que me cubra también el tema de hospitalización, por decir algo, o que me cubra no solo si fallezco le dé el dinero a mis familiares, sino también que me cubra el tema del entierro, de todo ese proceso, ¿cierto? Entonces hay diferentes planes y este es como el código del plan. Entonces este es el plan 11, el plan 12 y el último es el plan 47. Es un identificador cualquiera, ¿cierto? Pero hace referencia pues a ese tema. La fecha de nacimiento de la persona. Entonces hay personas desde el 95 y de 1946. La del 95 es la más joven. El sexo, masculino o femenino. Nombre de la agencia que me vendió la póliza. Entonces está que la agencia Altavista, la agencia Colón, Cuscatlán y diferentes agencias pues que trabajan con la empresa de seguros. Suma asegurada. Esto es lo que me dan a mí en caso de cobrar la póliza. Entonces hay diferentes valores asegurados: $10.000, $20.000, $30.000 y $40.000. Listo, eso es lo que compró cada una de las personas. Entonces, en algunos planes tienen pues ciertos valores y ahí está entonces ese valor del valor asegurado. La ciudad en donde vive la persona. Entonces, esta persona vive en San Matías, está en Mexicanos, está en Ciudad Arce. Y por ejemplo, está en Ciudad Arce, la agencia también se llama Ciudad Arce, pero no necesariamente. Por ejemplo, esta persona que vive en Mexicanos compró la póliza en esta agencia que se llama Los Poseres. Tenemos otra variable que es la prima anual, y esto hace referencia a lo que debe pagar la persona por pertenecer a la póliza, y la prima pagada, que es lo que en realidad ha pagado.
Por último, entonces está la duración. Esta se mide en años. Bueno, aquí hay unos datos, estos deben ser algunos temas de cancelaciones, por eso quedan así negativos, pero están los datos en años. Por ejemplo, la persona que más lleva en la póliza son casi 14 años, 13.9 años. Listo. Este, por ejemplo, lleva 1.2 años. Ya habría que hacer la conversión para saber cuántos meses, pero bueno, así lo podemos leer, 1.2 años. Listo. Esta es la base de datos A. La base de datos que llamamos B tiene las mismas variables, pero no tiene el tema de la duración, ¿cierto? Que esta es la variable Y. Hagan de cuenta que esta es la variable Y, la que queremos hacer la predicción. Y esta base de datos B es la que nosotros llamamos como testeo, o los datos de prueba, los datos nuevos que el modelo no conoce y que queremos hacer una predicción para esta información. En este caso tenemos 15.000 personas por este lado. Listo. Entonces, la base de datos total con que vamos a entrenar el modelo y a crear y construir el modelo tiene 100.000 registros y luego vamos a hacer una predicción para estas 15.000 personas nuevas. Listo. Estos datos no los conoce el modelo como tal. Estos datos son nuevos. Entonces vayan entonces descargando las bases de datos. Aquí les mostré entonces qué contiene cada una. Las voy a cerrar. Y ya les voy a mostrar cómo la importamos aquí en Google Colab. No sé si tengan alguna duda hasta el momento. Profe, por ahora vamos bien. Listo. Ahí se nos siguen uniendo nuevas personas. Para los que se han unido hace poco, en el Classroom, en trabajo de clase, les monté este material que se llama ejercicio real, comparación de varios modelos. Y descargan los dos Exceles y el Python. Y el Python entonces lo abren en Google Colab. Cuando lo abran les vamos a ver entonces esta información inicial que incluye la base de datos que estamos analizando, 100.000 registros de la base de datos A que tiene estas variables que ya les acabé de explicar. Primero vamos entonces a importar las bases de datos de Excel aquí en Google Colab. Entonces vamos a darle aquí donde dice archivos, abajo a la izquierda. Listo. Y en Sample Data le damos en los tres punticos y le damos a dar subir. Y buscan los dos archivos, pueden seleccionar los dos a la vez y le dan abrir. Y él les empieza a cargar la información. Listo, ahí los está cargando. Entonces los pueden cargar mientras tanto. Ahí se demora un momentico. Aquí en Sample Data, aquí para ver que cuando ya los cargue, le damos aquí en la flechita a la izquierda. Ahí está cargando y esperemos que termine. Listo. Entonces ya cuando termine, mírenlos aquí, datos A y datos B. Entonces datos A es la base de datos completa con que vamos a modelar y a construir los diferentes modelos que vamos a probar, y datos B al final lo vamos a utilizar para hacer una predicción con el modelo final que seleccionamos a partir de los datos A. Entonces repito, le dan aquí en este botón de abajo que se llama archivos, listo, luego le dan en Sample Data los tres punticos, subir, y seleccionan los dos archivos de Excel donde lo guardaron. Es importante que lo hagan para que puedan ejecutar el notebook, porque si no les va a salir de error. No les va a permitir ejecutar nada. Para que puedan seguir el ejercicio. Listo. Voy a esperar un minutico y seguimos entonces ya a mostrar qué podemos hacer con esa información.
Profe, le pregunto, es que, bueno, yo creo que le di donde no era. Estaba pues ubicada en Sample Data, pero yo le di en el cuadrito que aparece arriba con la flechita. Entonces me quedaron los archivos no en la misma carpeta de Sample Data, sino como por fuera. Yo los puedo mover. Dale, párate otra vez en Sample Data y vuélvelos a cargar desde ahí. Dale mejor ahí por si te pone algún problema. Te quedaron en la carpeta de arriba, pero deben de quedar en Sample Data porque si no, puede que sí te ponga problema con algunas lecturas. Listo. Así sí me dejó moverlas. Ya, ya. Listo, mejor. Listo. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces cuando lo carguen, ya podemos cerrar acá. Y vamos a darle correr aquí a las librerías para que nos las importe. Miren que vamos a usar similares a las que hemos visto hasta el momento, NumPy, que la llamamos NP, Pandas, es otra librería como para manejar, se llama Data Frames, le damos el apellido de PD, Matplotlib, que ya se las he explicado que es para graficar, la llamamos PLT, Seaborn, la llamamos SNS, esta Seaborn también es para mejorar un poco la parte de gráficos, DataTime, este es para usar funciones de fecha, ¿cierto? Daytime, ¿cierto? Funciones de fecha, las llamamos DT. Y por último, de Scikit-Learn, por el momento vamos a importar solamente la que se llama Metrics, para usar las métricas y calcular los indicadores. Entonces démosle correr a esa parte, dándole clic o le dan control enter. Listo, ahí les muestra el chulito. Esta partecita no la vamos a correr. Aquí, esto, ¿por qué lo dejé comentado? Esta opción de Drive también se usa para no leer los Exceles directamente desde su equipo, sino montarlos en Google Drive y con la ruta lo pueden cargar de esta forma. Listo. Miren que él va y se conecta con Google Colab y Drive y ahí buscan el archivo. Ahí les queda como la opción. Vamos a correr es esta otra que se llama, bueno, aquí vamos a crear dos data frame. Listo. DF, por eso lo llamo DF, de Data Frame, listo. El DF, el normalito, es el que va a leer los datos del Excel que se llama datos A, y el DFT, listo, le puse una T al final, es el que va a cargar los datos B. Vamos a cargar de una vez los dos Exceles que acabamos de importar. Le damos correr, ahí se demora un momentico procesando, los está leyendo. Y la ruta, siempre que, miren que queda en la ruta de Sample Data y ahí simplemente le cambiamos el nombre de los archivos de Excel que vamos a leer. Y al final debe ir la extensión. La extensión como la conocen, si nos paramos aquí, por ejemplo, en datos A, le damos clic derecho, propiedades, y nos dice que es un archivo de Excel, .xlsx. Listo, eso es lo que iría aquí al final. Esto se puede para leer también archivos CSV o tipo texto, u otros tipos de formatos de Excel. Listo, con la función read Excel. Miren que aquí que estamos usando PD. ¿Qué es PD? Pandas, para leer esos data frame, esos Exceles, con esta función read Excel. Y ya vamos a mirar qué quedó. Entonces, bueno, aquí el ID, nosotros queremos que él nos lo identifique como ese identificador único, valga la redundancia. Entonces, a ambas bases de datos, tanto la DF, listo, ya datos A, ¿cómo la vamos a llamar? DF. Y datos B, ¿cómo lo vamos a llamar? DFT. A ambos conjuntos de datos, miren acá, les agregamos ese index, ese identificador único. Entonces lo corremos acá. ¿Por qué? Miremos, antes de hacer eso, voy a imprimir aquí DF. Entonces agregué una celda de código nueva y démosle aquí correr o control enter y nos muestra aquí toda la opción.
todas las variables que tiene, la información. Nos dice tiene 100.000 registros o 100.000 filas y tiene 10 columnas. Y miren que ese ID no lo considero como una columna. Y yo digo, lo que quiero es que me lo considere como un identificador. Entonces, si corro esta otra parte de arriba y vuelvo y corro aquí el DF que me lo imprimen, miren que ya no me lo pone como una columna, sino que me lo reconoce como ese identificador único. Esto porque es bueno para hacer cruces entre bases de datos. Listo. Como principalmente por ese lado. Voy a borrar esta Profe, una pantalla. pregunta. Dale. O sea, ese ID fue porque en la columna, perdón, en la fila A1, pues que es donde está ubicado, está determinado así. Entonces, si yo le tengo otro nombre, digamos, por ejemplo, una cédula, que podría ser un identificador, ahí iría cédula en ese caso. Eso, correcto. Muy bien. Si la llamamos cédula, entonces yo le digo a que me ponga no el ID, sino aquí cédula y que me lo ponga como true, como el index. Listo. Con esa función setIndex, que el índice o ese identificador único sea la cédula. Listo, es como se llama la columna. En este caso, pues se llama igual, se llama ID, que es lo mismo que el index. Listo. Listo, profe. Muy buena pregunta. Y aquí, por ejemplo, hay una opción que se llama head. Vean cómo yo lo imprimí. Lo voy a volver a hacer acá arribita. Voy a generar una línea de código. Voy a imprimir DF. Simplemente escribo DF y le doy control enter y él me muestra aquí los datos. Entonces ya el ID no es una columna, sino ese identificador único. Y miren que tiene la variable duración. Si imprimimos, por ejemplo, DFT, que es la base de datos B, y la corro, miren que esa base de datos no tiene esa columna duración, solamente llega hasta la prima pagada. Una opción es, por ejemplo, muéstreme 20 registros nada más. Aquí me está mostrando 20 registros, como con la función head. Me va a mostrar como la cabeza, los que quedaron arriba, head es cabeza, haciendo la traducción. Yo le digo, muéstrame solamente, no sé, 5 registros. Entonces le doy head 5, lo corro y él me muestra 1, 2, 3, 4, 5 registros. O muéstrame 50 registros. df.head le doy 50 y miren pues que me muestran entonces los 50 datos. Entonces ahí les voy mostrando algunas funciones que se pueden usar y que son muy comunes que uno utilice al manejar Python, la función head. Vamos a hacer primero un análisis de cómo quedó la información y hacer un análisis descriptivo para entender también las variables. Entonces aquí, por ejemplo, le damos df.types, lo corren y nos dice la variable opción que es el plan, es un entero. Esta primera variable, fecha de nacimiento, me la reconoció como fecha, es una variable datetime, ¿cierto? Tipo fecha. El sexo me lo considero como un objeto. Nombre de la agencia, un objeto. Suma asegurada, un entero. Ciudad, objeto. Al parecer, según esto, los valores o las variables cuantitativas, como las primas, la duración, la suma asegurada, la opción, me las reconoce como números. Números enteros excepto la duración, que como tiene decimales, miren la última, la duración tiene decimales, me la considera como float, como un dato flotante por esos decimales. Esos objetos son variables categóricas. Son variables categóricas y debemos de hacer esa transformación para poder utilizar la información posteriormente. Entonces el sexo, la ciudad, el nombre de la agencia son variables categóricas y ahorita hacemos pues como un cambio en esa información. La fecha de nacimiento, así como tal, una fecha para un modelo no da mucha información. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa fecha? Vamos a calcular la edad que tiene la persona y con la edad sí de pronto nos puede dar más información. Por ejemplo, hay que revisar si las personas de mayor edad duran más en la póliza o al revés.
las que tienen más edad duran menos en la póliza, dependiendo de qué, el tipo de póliza que estemos revisando, el tipo del seguro. ¿Cómo calculamos esa edad? Entonces vamos a crear una columna nueva en el DF que vamos a llamar edad. Listo. Miren que como no hay un campo o una columna que se llame edad aquí y le doy un nombre allá, él me la va a generar como nueva. ¿Y cómo la calculamos? Entonces, a la fecha de hoy, ¿cierto? Le restamos la fecha de nacimiento. Eso es lo que vamos a hacer. Miren esta función. La voy a imprimir. Voy a agregar una celda nueva por acá. De t, ¿cierto? Punto daytime, punto now. Lo voy a correr. Y me dice, bueno, esto es hora de no sé qué país, pero según aquí el sistema ya es 30 de diciembre. Nosotros hay una diferencia como de, mire, son las 27, las 0 horas, 27 minutos, 25 segundos y estas milésimas. O sea que allá es la medianoche y 27 minutos. Hay como, a ver, 7:30, 8, 5 horas de diferencia con respecto a Colombia. ¿Listo? No sé si será alguna zona de Estados Unidos. Entonces, pero no hay problema, ¿cierto? La diferencia son apenas 5 horas. Vamos a restarle a esta variable la fecha de nacimiento de la persona para calcular cuál es la edad. Entonces, corremos esta partecita de acá. Y si volvemos a imprimir, voy a volver a imprimir aquí el df.get. Miren que aquí no está la variable edad en ninguna columna. Lo corro de nuevo y miren que ya me aparece al final. Por ejemplo, esta persona que nació en 1971 tiene 51 años en este momento. Esta que nació en el 80 tiene 41 años, ¿cierto? Del 80 al 2000 hay 20 y del 2000 al 2021 son otros 21 años. Ahí da los 41 años. Continuemos. Vamos a mirar si la base de datos tiene algún valor nulo. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Al df.isNull, al df, si le agregamos esa función isNull, él me va a mostrar cuáles columnas de la base de datos tiene algún valor nulo. Yo lo puedo usar solamente así. Me lo voy a llevar para acá. df.isNull. Y si lo imprimo, él me dice, aquí no es nulo, entonces falso, 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 falso. En donde sea un valor nulo, él me lo pone como verdadero. O me lo pongo acá que me imprima la suma de los nulos. Entonces, df.isNull y que me sume los nulos. Esa sería esta primera función de arriba. Y luego para mirar un porcentaje, pues lo divido sobre la longitud del df y lo multiplico por 100. Miren este len df. Que me muestra es la longitud del data frame. Ya habíamos dicho que tiene 100.000 registros. Listo, entonces vamos a correr. Esto es simplemente un cálculo. Por ejemplo, la opción no tiene datos nulos, la fecha de nacimiento no tiene datos nulos, el sexo no tiene. ¿Para qué es importante revisar los datos nulos? Porque los datos nulos no los podemos utilizar en el modelo. Y estos, por ejemplo, la ciudad que tiene 17 datos nulos, debemos de hacerle una transformación, una imputación de datos. Eso se llama así. Listo, entonces eso es para el procedimiento. Profe, yo le pregunto. O sea, esos datos no los quiere decir que no hay información ahí, pues no colocaron en la base de datos a qué ciudad correspondía. Correcto. Venga, miremoslo en el Excel, que es más fácil. Voy a abrir la base de datos A. Si vemos, entonces la variable opción, miren que no tiene celdas en blanco. El sexo no tiene celdas en blanco. Nombre de la agencia, tampoco. Pero la ciudad, miren la ciudad como tiene problemas. Tiene unos números, ya las ciudades como tal. Y al final aparecen unas celdas vacías. Ya miremos las celdas vacías.
Le doy a aceptar y miren, ¿cuántos datos tienen celdas vacías? 17. Listo. Estas 17 personas, no tienen el registro de la ciudad, que es lo que me mostró aquí el data frame. Listo. Y esas 17, ¿cuánto es respecto a la totalidad? Un 0.017%, porque tenemos 100.000 registros. Es un pequeño porcentaje. Una opción es, como tenemos buena información, es eliminar esos registros, es decir, se eliminaría del modelo o de la información estas 17 personas. O la otra es tratar de imputar, ¿cómo así que imputar? Asignarle una ciudad a estas 17 personas. Ahorita hacemos un ejercicio con eso, listo. Que está más abajo. Bueno, aquí ya vamos a hacer df.describe. Miren que siempre es df, como llamamos el data frame inicial o donde guardamos la información. Y le ponemos .describe, .isnull o .zoom o .setIndex o .head. La forma de usarlo en Python toda es similar. Listo, para que me vayan entendiendo un poquito lo que vamos haciendo. Entonces, si le corro esta que es df.describe, que es describe como una descripción, un resumen, él me va a mostrar unas estadísticas generales de las principales variables, en este caso, pues cuantitativas, ¿cierto? Porque para sacar estadísticas necesitamos son datos cuantitativos. Entonces, de las variables, ¿cuáles son cuantitativas? Pues aquí la opción me la puso como dato, aunque esta opción entra como una categoría. ¿Por qué? Porque es el tipo de plan, no hace referencia a un número, listo. La suma asegurada, entonces, aquí tenemos el conteo, la media, la desviación, el mínimo, el percentil 25, 50, el 75 y el valor más alto. Miremos, por ejemplo, no sé, dos variables. Una, la duración, que es la variable y. Voy a escribir por acá. Entonces, preprocesamiento de la información, revisar valores nulos. Valores nulos, revisar el tipo de variables, entonces si son enteros, flotantes, categóricas, etc. ¿Qué más hemos revisado? Entonces ya hacer un resumen estadístico. Todo esto hace parte del preprocesamiento de la información. Entonces la variable y, la variable objetivo, es la duración en la póliza. Las variables X son las demás. Si miramos la variable duración, miren que el promedio, el min, que significa promedio, es casi 3, 2.9. Es decir, que en promedio las personas que están en esta base de datos para la póliza de seguros dura casi 3 años en la póliza. Listo. Con una desviación estándar de 3.3. Esa desviación estándar es muy alta. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas que no duran casi, si le restamos la desviación estándar a la media, es decir, duran 0 años, o hay unas que duran hasta 6 años si le sumamos una desviación estándar. El mínimo, ya veíamos que hay unos datos negativos, puede ser un error de expedición. Y vemos estos percentiles. El percentil 25, donde está el 25% de los datos, es, miren, medio año en la póliza. El 50% es 1.3 años, el 75% son casi 5 años. Y el dato máximo, que ya lo veíamos en el Excel, son la persona que lleva casi 14 años en la póliza. Miremoslo aquí en el Excel, como para que vayan entendiendo más fácil, ¿cierto? Que uno está más acostumbrado a verlo en el Excel. Voy a mirar el dato máximo, 13.98. 13.98, nos da lo mismo. ¿Y qué persona es? Es esta persona con ID 1831 de Puerto Libertad, de la ciudad de Libertad. Es un hombre que nació en el 72. Listo. Por ejemplo, la edad. Miren, la edad máxima es una persona de 76 años. Y la más joven
miren, el mínimo es de 27 años. Eso nos permite conocer el perfil de la población que estamos analizando. Listo. Seguimos usando el punto. Entonces ya vamos a hacer punto shape. ¿Para qué es punto shape? Shape, haciendo la traducción, es forma. Entonces, ¿cuál es la forma o cómo está conformado ese data frame? Entonces, si corremos esto, él me dice, es que tenemos 100.000 registros y 10 variables, que ya habíamos visto. Y si queremos ver, por ejemplo, imprimir algunas de las variables, por ejemplo, le damos df y entre comillas duración, que es la variable y, nos imprime la variable duración. Si le damos df.opción, por ejemplo, opción, simplemente le cambiamos el nombre y él me muestra la variable opción. Si le ponemos edad, entonces df, entre corchetes y entre comillas edad, él nos muestra las edades para cada ID. Si le damos prima anual, sería lo mismo, listo. Entonces, para no ser repetitivos, dejémoslo con duración, pero así se llama alguna de las columnas en Python. Y ya podemos hacer algunos gráficos, por ejemplo, un boxplot. ¿Qué es un boxplot? Un gráfico de caja bigote, se conoce así también, que nos muestra cómo es la distribución de los datos. Entonces, le damos df.boxplot y que en la columna, es decir, cuál variable me va a graficar. Entonces, en column le pasamos la variable duración. Aquí le pueden pasar también cualquier variable, pero la que nos interesa, la variable objetivo, la variable y es la duración. ¿Y qué miramos en este boxplot? No sé si estén familiarizados con él, lo voy a tratar de explicar muy rápido para que nos dé tiempo de hacer el ejercicio completo. El dato mínimo, miren que está casi en 0 años. Miren que el dato máximo de 14.8, estos cositos aquí, esos son puntos en realidad, ahí se ve muy pequeño, pero esos puntos indican datos atípicos. Miren que la duración de casi 14 años que veíamos ahorita, que es el dato máximo, es un dato atípico. El 75% de los datos veíamos que era alrededor de 4. Miremos las estadísticas. 4.47, este de acá. El 75% sería esta parte de aquí de la caja. Listo. Ahí vemos que tiene una cola pesada a la derecha, es decir, hay datos atípicos que duran más de 10 años en la póliza, pero no son muy comunes. La media, que es esta línea roja, esta de acá, es alrededor de menos de 1. Venga, miremos cuánto daba la media acá. La min, perdón, era 3. La duración media es de casi 3 años. Perdón, esta es la mediana, La mediana en el boxplot, que es más o menos el 50% de los datos. Si miramos aquí el 50% de los datos, que corresponde con la mediana, es 1.32. Listo. Esa información que vemos allá en esa tabla también la podemos ver aquí en el gráfico de boxplot. Podemos hacer también entonces un histograma. Miren que aquí estamos usando la función PLT, que era de Matplotlib, la librería que importamos al inicio. Este bins es simplemente para dividir el histograma en tantas partes del eje X. Entonces aquí lo vamos a dividir en 14 partecitas, que sería más o menos los 14 años de la variable duración. Que sea un gráfico de barras, que el R white es la amplitud entre las barras, que sea de 0.8. Le pasamos, miren, plt.hist de histograma y le pasamos la variable duración. Le ponemos un título, el que ustedes quieran, la etiqueta del eje Y, yo simplemente lo llamé eje Y, la etiqueta del eje X, también lo llamé eje X, y siempre al final plt.show.
Lo corren y les muestra pues esto. ¿Qué nos muestra? La mayor parte de los datos, miren que está entre 0 y 1 año en la póliza. Listo. Son personas que no duran mucho en la póliza y los que duran mucho, más de 10 años, son muy poquitas las personas. Y esa cola pesada que veíamos aquí en el boxplot también se ve en el histograma. Ahí seguimos entonces entendiendo más la información. Aquí vamos a hacer una figura, un gráfico también. Entonces con esta opción de plt.figure, que nos haga una figura de 10 por 10. Este es el tamaño, simplemente es para asignarle el tamaño, el size del gráfico, el tamaño del gráfico. Y este SNS, miren que es la librería que les dije ahorita para complementar la parte gráfica de Seaborn. SNS la llamamos así. Entonces de Seaborn también hay un boxplot allí, que la ventaja de este gráfico es que me permite relacionar dos variables. Entonces, a nivel de la variable, dos ejes. Al nivel del eje X, vamos a graficar la opción. Y al nivel del eje Y, pues la variable que nos interesa, la duración. ¿De dónde va a tomar esa información? Los datos del DF. Listo. Entonces, si lo corren, ahí le genera el gráfico. ¿Y qué vemos acá? ¿Cierto? Estamos haciendo es como lectura de los datos. Aquí, el plan 11. Miren que tiene muchos datos atípicos. Este plan 47, miren la mediana donde se sube. Es la mediana más alta. Miren que aquí el eje Y es la duración. Aquí la mediana está casi en 6 años la duración para el plan 47. Eso puede ser ya una correlación entre la variable independiente con la variable dependiente. También podemos hacer un gráfico con la edad, entonces lo corremos. Voy a ir un poquito más rápido para que vamos a la parte de modelos y otra parte de preprocesamiento. Podemos hacer este otro gráfico, ahí lo pueden correr, aquí me relaciona, este es un gráfico de dispersión, entonces miren que como lo hacíamos en los otros ejercicios, scatter. Un scattergrama o un diagrama de dispersión que me relacione en este caso la variable de la prima pagada y la duración. Esto es para que me la pinte de este color y ya para adornar el gráfico. Do group by. Aquí quería hacer como esta tabla dinámica o esta agrupación que me relacione la variable opción y la duración. ¿Para qué? Si miramos, por ejemplo, el valor medio, que es esta columna de acá, esta de acá, si hay alguna diferencia, por ejemplo, entre los tipos de planes, lo que veíamos ahorita gráficamente. Y, por ejemplo, la media más alta, ¿cierto? Si miramos la media más alta es la del plan 47. Entonces, las personas que están en ese plan son personas muy consistentes en el plan del seguro que tenemos. Listo, lo que veíamos aquí gráficamente. Ahí pueden correr y seguir pues como probando diferentes combinaciones, graficar otras variables. Por ejemplo, este histograma me muestra el histograma IST, ¿cierto? df.ist, aquí no estoy definiéndole una sola columna, sino que todo el df me va a graficar las variables cuantitativas. ¿Listo? La distribución de la edad, miren que la edad, la mayoría de las personas está entre 30 y pico y póngale 47 años más o menos. Listo. Aquí podemos hacer otro diagrama de dispersión entre estas variables que le pasamos aquí. Es importante pues que aquí las variables que ustedes le agregan deben ser cuantitativas. Esto para que se las pueda graficar. Si ustedes agregan ahí, por ejemplo, la ciudad, él no va a graficarla porque no tiene un número para graficar. Podemos mirar aquí la correlación también, lo corren. Hay diferentes métodos, dos métodos de correlación, el de Kendall y el de Spearman. Y ahí se ven algunas correlaciones muy fuertes, que la idea es que solamente haya correlación entre las variables X con la variable Y. Pueden seguir pues como probando. Hay muchos conceptos de estadística
Ahí les explico de a poquito, pero si no, nos tocaría ver un curso completo solo de estadística para entender en detalle todos los gráficos y los cálculos. No sé si tengan dudas hasta el momento. Bueno, todo eso era para... Profe, Sí, dale. bueno, cuando usted dice que ahorita que de lo de la ciudad no se podía graficar, porque no se puede mirar, por ejemplo, cuántos hay de tal ciudad, cuántos de tal otra, no, pues no Ah, podría bueno, ser. de esa forma sí. Pero, por ejemplo, para el diagrama, es el scattergrama, el diagrama de dispersión, sí es necesario que dos variables sean cuantitativas, ¿cierto? Porque es una Okay. correlacionada con la otra. Pero sí tienen razón. Por ejemplo, si vemos un diagrama de barras donde el eje X sea la ciudad, ¿cierto? La ciudad debería ir en el eje X y vemos de tal ciudad, tanto es, por ejemplo, la edad. En esa ciudad la edad promedio es tanto, en otra ciudad es tanto, la duración en la póliza es tanto. Listo. Sí, es más como para los diagramas de dispersión. Listo. Gracias, Milena. Bueno, eso entonces era como la parte de estadística descriptiva. Y aquí lo que vamos a hacer es convertir lo que veíamos arriba, que las variables de texto, hasta el momento solo hemos mirado variables cuantitativas, estas variables de texto que me las identificó como objeto, me le haga una conversión. Entonces las vamos a convertir en variables categóricas. ¿Cómo lo hacemos? Pues al df texto, es decir, que esa variable me la reemplace. Listo. Que me le ponga el mismo nombre, pero me la reemplace en el tipo. Entonces, a la variable sexo le pasamos esa misma variable sexo, pero con un tipo categórico, que se llama category. Al nombre de la agencia, lo mismo, que me le pase esa misma variable en tipo categórico, a la ciudad también y a la opción también. Así se convierte entonces de ese variable tipo objeto a variable categórico. Por ejemplo, si revisamos cómo nos quedó después de correr esto, la variable sexo, él nos dice que es una variable categórica y cuáles son las categorías F y M, masculino y femenino. Por lo Profe, general, pero eso se lo define uno. Pues nosotros somos los que le indicamos qué valores puede tener esa variable. no, con los valores que ella contiene, él me define las categorías. Por ejemplo, si tenemos el estrato socioeconómico y el estrato es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no hay ningún otro registro allí y la convierto en categórico, él me va a definir las categorías, son 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, eso es en base a la información que ya tienen. Correcto, sí, en base a la información que ella contiene. Pero ¿qué pasa? Estas variables categóricas, o sobre todo, sí, todas esas variables categóricas, utilizarlas en un modelo es difícil, porque los modelos siempre trabajan con variables cuantitativas o variables dummies. ¿Cómo así que variables dummies? Las variables booleanas o de 0 o 1 que veíamos anteriormente. Yo creo que le quedó el micrófono activado a Milena. Variables tipo dummy o variables 0 o 1. ¿Cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Voy a agregarle aquí otra conversión solo para la variable sexo. Ya les voy a explicar por qué. Y es que esa variable sexo me la convierta en variables tipo dummy. Hasta aquí voy a hacer un ejercicio. Voy a imprimir el DF. Listo, miren que el DF hasta este momento está tal cual como lo vimos al inicio, con las mismas variables. Si le damos df.shape, tiene 10 columnas, ¿cierto? Al agregarle la edad y los 100.000 registros. Pero si corro aquí, que al DF me le obtenga los dummies a la variable sexo, eso es lo que estoy diciéndole aquí, me voy a actualizar el DF pasándole ese mismo DF, pero a la columna sexo
me le obtenga los dummies y vuelvo a imprimo aquí el DF, él me va a crear dos variables, dos columnas. Me eliminó la variable sexo y me dice una variable que se llama sexo F y otra que se llama sexo M. Entonces, donde la persona era femenino, me pone un 1, y donde es masculino, me pone un 1, y en el resto me pone ceros. ¿Para qué hago esto? Para poder utilizar estas variables en el modelo, convirtiéndolas en variables cuantitativas. Esto es bueno cuando tenemos poquitas categorías. Por ejemplo, en el sexo tenemos 2 categorías, en el estrato socioeconómico tendríamos 6, 7 categorías. Ahí es factible utilizarlo, pero por ejemplo en la ciudad, si aquí miramos por ejemplo ciudad.unique, que me muestre los únicos valores de la ciudad, él tiene muchas categorías, muchísimas. Entonces, darle a esa variable ciudad el dummy me generaría muchísimas columnas que no serían como tan relevante considerar. Por ejemplo, si le damos, voy a agregar una columna. Si le damos ciudad.shape, son 828 registros. Listo, 828 ciudades diferentes. Entonces nos agregaría en este caso 828 columnas y eso no sería coherente para el modelo que queremos trabajar. Listo. En resumen, solamente hicimos la variable dummy para el sexo. Pero les voy a mostrar, recuerden que ahorita habíamos identificado unos valores nulos para la variable ciudad, en la revisión de los nulos, cómo se eliminarían los nulos. Hay diferentes técnicas para imputarlo. Entonces, aquí la variable ciudad, en donde la ciudad tenga un dígito nulo, ¿cierto? Que me lo llene, que me complete esos valores nulos con, en este caso estoy utilizando la moda. ¿Cómo así que la moda? La ciudad más frecuente. Para las 17 personas que no tenían ciudad, que vimos en el Excel, me va a llenar en este caso la ciudad con la moda. Otras formas de llenar valores nulos es con el promedio, ¿cierto? Entonces aquí harían el min o con la mediana. Como eso es una variable cualitativa, es decir, tipo texto o categórica en este caso, no la puedo reemplazar los valores nulos con la media, ¿cierto? Porque no existe la media para esos datos cualitativos. Por eso usamos la moda, que es el dato que más se repite. Entonces, por ejemplo, si la ciudad que más se repite es, miremosla allí. ¿Cuál es la ciudad que más se repite? La voy a mirar, que me copiaron. Miren, la ciudad que más se repite es San Salvador. Entonces, los datos vacíos me lo voy a reemplazar con San Salvador. Dime, Esteban. Profe, una pregunta de estadística. Si yo tengo datos nulos o datos que no conozco entre la moda, la mediana, el promedio, ¿cuál es el, por llamarlo de alguna manera, el menos malo para utilizar? Listo, muy buena pregunta. Y eso depende de cómo uno mire los datos en el análisis descriptivo. Listo. ¿Por qué? O por ejemplo, miremos, dada esa pregunta, miremos por ejemplo la duración. La variable duración, mire, nos damos cuenta que tiene muchísimos datos atípicos y una cola muy pesada, ¿cierto? Unos datos atípicos muy fuertes. Entonces, de los 100.000 datos, la media se ve afectada por datos atípicos. Miren que la media es de 2.95. En cambio, la mediana, que es el percentil 50, es 1.32. En este caso, como la media, ¿cierto? El min se ve afectado por datos atípicos y la variable duración tiene muchos datos atípicos. En este caso, una opción es utilizar mejor la mediana. Listo, que no se ve afectado por los datos atípicos. Pero entonces todas esas decisiones dependen de cómo esté la variable. Si miramos, por ejemplo, la variable edad,
Bueno, no tenemos un gráfico por aquí cerquita. Venga, grafiquémoslo en un momentico. Hagamos el box plot de la edad. La edad también tiene unos datos atípicos, pero la cola no es tan pesada. Hagamos aquí el histograma con la edad. Y, no me dio por el, por el NBIMS. Porque la edad va hasta 100. Pongámosla de 10 en 10. Vamos que hasta 100 años. Listo. Entonces la edad, miren que va como de 20 a 80 y se concentra muy bien en más o menos en 40. Miremos el valor promedio de la edad. La edad promedio es de 42 años y la mediana es de 41 años. Miren que está muy cerquita. Está muy cerquita. Este es otro indicador de que no hay tantos problemas. En este caso, la edad se podría imputar esos vacíos o esos nulos con el promedio. Listo. Entonces, depende de ese análisis descriptivo que realicemos en el inicio. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, íbamos por acá. En las variables nulas y en lo que pasaba con la ciudad. Entonces, esos valores nulos los vamos a reemplazar con la moda, en este caso. Entonces, simplemente ejecutamos esta línea de comando y que me lo reemplace, que me conserve los ID, ¿cierto? Para que no haya una afectación. Y si vuelvo y reviso ese comando que usamos arriba de los NA, miren que ya no me aparece ningún valor vacío. Listo. Ya la ciudad no tiene ningún nulo. Eso mismo se debe hacer con todas las variables en caso de que podamos imputar los datos. ¿Cuándo es bueno hacerlo? Cuando los datos vacíos no son, pues son poquitos. Miren que ahí era el 0.017%. Si tenemos, no sé, el 50% de la información vacía, ahí ya hay que tomar otro tipo de decisiones y más bien eliminar esos datos que no tenemos información. Entonces, esas son decisiones que uno toma de acuerdo a cómo encuentre la información. La agencia, entonces también la vamos a convertir en categórica. Podemos mirar aquí cómo queda la agencia, los valores únicos de esos códigos de la agencia. Y listo. Hasta ahí, digamos que es un preprocesamiento muy básico, diferentes pruebas que se pueden hacer, gráficos, análisis estadísticos para entender la información y mirar también cómo se relacionan con la variable X con la variable Y. Bueno, como un panorama muy general y algunos problemitas que se pueden presentar en la base de datos y se deben de corregir. Ya aquí vamos a probar unos modelos, incluso hay dos modelos que no hemos visto, pero que les quería presentar porque no, es la misma estructura, ¿cierto? Es la misma estructura. Primero vamos a hacer una regresión lineal múltiple, ¿cierto? Vimos la regresión lineal simple y múltiple, en este caso múltiple porque tenemos varias variables X. Luego vamos a hacer una regresión polinomial que también la vimos, de grado 2, con un polinomio de grado 2. Luego un árbol de decisión, este no lo vimos. Y por último, bosques aleatorios, que tampoco lo vimos, pero son modelos que aplican muy bien para este caso, que son modelos de regresión. Vamos a evaluar los 4 modelos de acuerdo a sus capacidades de predicción y vamos a seleccionar el mejor. Entonces empecemos con el primero, el simple, ¿cierto? El que ya conocemos, regresión lineal múltiple. Simplemente lo corremos, aquí estamos importando las librerías. Pero esos modelos vamos a trabajarlos con 1, 2. No, espera. Vamos a trabajarlo con 9 variables X, creo. Venga, miremos. ¿Qué estoy haciendo acá? Voy a eliminar unas variables que no voy a trabajar, ¿cierto? Partiendo los datos en la variable X y la variable Y. Pues ya sabemos que la variable Y es la duración. En la variable X
el drop es eliminar. Entonces del DF voy a eliminar la duración, ¿cierto? Porque esa es la variable Y, no la X. Voy a eliminar la fecha de nacimiento, porque en vez de la fecha de nacimiento vamos a utilizar es la edad, y vamos a eliminar el nombre de la agencia y la ciudad porque tiene muchas categorías y trabajarla no es problemático, ¿cierto? Entonces así hago esa partición, es decir, la variable X quedó con la opción, quedó con el sexo, ¿cierto? Con las variables dummies del sexo, quedó con la suma asegurada, quedó con la prima anual, quedó con la prima pagada y la variable Y, pues la duración. Entonces corremos esta parte. Listo, no hay variables X, sino variable Y. Otra vez, entonces train test split, lo mismo de siempre, que viene de model selection. Importamos estas librerías para que me haga la partición en los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Llamamos xtest, ytest, ytrain y ytest. Y el 80% de los datos para entrenamiento y el 20% de datos para prueba. Aquí sí estoy utilizando el random state, ¿cierto? La semilla. ¿Por qué? Porque vamos a comparar la misma partición para diferentes modelos y para tener un rastreo. Entonces, aquí corro esto y él me hace las particiones. Por ejemplo, miren que la base de datos completa tiene 100.000 registros, pero si miramos el tamaño de los datos de entrenamiento y testeo, el Xtrain tiene ya 80.000 registros. El Xtest, 20.000 registros. Listo, lo partimos con ese 20% y 80%. Y lo mismo para la Y. Y ya empezamos con el modelo. Entonces, creamos una variable que se llama LR múltiple, ¿cierto? Regresión lineal múltiple. Le pasamos la función linear model y el método linear regression. Le digo que me lo normalice. ¿Para qué? Para que me estandaricen los datos de las variables y no haya un efecto, un peso más alto en uno sobre otro. Entonces, miren que esto es lo mismo que veíamos, linear regression, luego el fit. Al fit le pasamos los datos de entrenamiento y luego hacemos la predicción, ypred, de la regresión múltiple. Vamos a correr esto. Creamos el modelo, le pasamos los datos de entrenamiento y luego que me haga la predicción. Aquí yo puedo imprimir los coeficientes si quiero, ahí lo dejé comentado que era algo que hacíamos. Y por último, imprimimos los indicadores del modelo. Aquí hay unos indicadores, solo veíamos el score, ¿cierto? Que es el R cuadrado. Veanlo aquí abajo también. Hay otros indicadores que es el error absoluto medio, el error cuadrático medio y el error de la raíz cuadrada del error medio. ¿Qué es lo que uno quiere? Que el R cuadrado, entonces, como les explicaba, esté cercano a 1. Entre más alto, mejor. Este es el mismo de acá abajo, solo que aquí usamos la función score del modelo y aquí la función metrics. Y que estos errores adicionales que le agregué sean los más pequeños posible. Entonces me voy a copiar esto y lo voy a llevar para el Excel para que vayamos comparando los diferentes modelos y seleccionemos al final el mejor. Me copio así, lo voy a tomar mejor un pantallazo. Y este es entonces el resultado del modelo para la regresión lineal múltiple. Listo, todos vamos ahí. Ahí denle en correr. Listo. Yo les explicaba algo del cross validation la vez pasada. ¿Qué era el cross validation? Hacer varias iteraciones para mirar qué tan estable es el modelo. Listo, aquí lo vamos a hacer. Vamos a hacer un cross validation. Miren que es de la misma función de scikit-learn y de model selection. Se llama cross val score.
¿Y qué es esto? Vamos a hacer diferentes corridas y él va a partir los datos en diferentes formas con 5 simulaciones. Y al final imprimo los resultados. Ahí me salió un warning, venga, yo los imprimo en otra celdita. Voy a imprimir eso que guardé en CB Results, ¿cierto? Este nombre lo doy yo. Vamos a imprimir lo que me corrió en el modelo. Y miren, esos son diferentes simulaciones, ¿cierto? Para diferentes particiones y miren que esa regresión en algunos casos mejora un poquito, ¿cierto? Aquí era 0.45 casi, aquí 0.466, pero es como muy estable. Miren, el de aquí nos daba 0.45, podemos dejar eso y que el modelo no sea afectado también como por los datos que seleccionen las particiones. Eso nos ayuda también a entender esa parte de cross validation. Bueno, y por aquí simplemente es como una comparación entre los datos reales y los datos predichos y cuánto me da esa diferencia. Esto era como un validador que yo le puse como al modelo, pero no miremos esto. Vamos a compararlo sobre todo con el R cuadrado. Listo, el R cuadrado que ya pusimos el pantallazo allá. Y hasta ahí iría entonces el primer modelo de la regresión lineal múltiple. Vamos ahora con la regresión polinomial. Entonces lo mismo. Preprocessing, importamos polynomial features, lo que ya habíamos visto en las anteriores sesiones. Vamos a hacer un polinomio de grado 2, entonces degree igual a 2, ¿cierto? Y lo guardamos en una variable que se llama polyreg. Recuerden que vamos a hacer la transformación de los datos de la variable x, ¿cierto? Para esa transformación de grado 2. Entonces, tanto los x de entrenamiento como los x de testeo, le pasamos el x de entrenamiento y el x de testeo, le hacemos esa transformación de polinomio de grado 2. Entonces, corremos esta partecita. El modelo lo vamos a guardar en esta variable que se llama PR. Entonces, recuerden que luego de hacer la transformación, simplemente aplicamos una regresión lineal. Listo, que la llamamos PR. Entonces, guardamos el modelo en la variable, le hacemos el fit y luego la predicción, así como lo hicimos en la regresión lineal múltiple. Lo corremos y generamos entonces aquí los indicadores. ¿Qué pasó? Solamente al hacerle una transformación a los datos, elevándolos al cuadrado, ¿cierto? Con ese polinomio de grado 2, miren cómo mejora la precisión del modelo. ¿Cuánto teníamos? El modelo daba 0.45, pasó a 0.917. Listo. Los errores. Miren, por ejemplo, el MAE aquí daba 1.8, aquí ya bajó a 0.6. Entre más pequeño sea estas medidas de error, mucho mejor. Listo. Ahí ya tenemos entonces un segundo modelo. Voy a tomar un pantallazo y lo guardamos. Vémoslo aquí a la derecha. No, mentiras, aquí abajo. De la regresión polinomial. Listo. Ya sabemos que este segundo modelo es mucho mejor que el primero porque los errores son más pequeños y el R cuadrado es más alto. Podemos hacer también una validación cruzada, entonces cross validation, le pasamos el modelo PR, esos datos de entrenamiento y de prueba y que sea 5 validaciones cruzadas. Este número ustedes lo pueden variar, poner 6, 10, el número que sea, pero aquí se muestra la estabilidad. Miren que da 91.7, 91.7, 91.2, 92 y 91.8. El más alto es 92, pero son muy estables. Ahí nos da como tranquilidad ese modelo que acabamos de hacer. Y esta era la medida del error, pero no lo vamos a mirar. Tercer modelo, árboles de decisión, ¿cierto? La parte de regresión, porque este también se puede para clasificación. Vamos a ver aquí muy rápidamente. Eso no lo vimos en la teoría. ¿Cómo funciona?
El árbol de decisión, ¿qué hace? Hagan de cuenta un árbol. ¿Por qué se llama árbol? Porque él tiene un problema y él trata de buscar la solución en como este. Él tiene un problema inicial arriba, ¿cierto? Y él trata de buscar la solución, la mejor solución por diferentes partes. Eso se conoce como las ramas del árbol y el árbol puede ir a diferentes profundidades, ¿cierto? Diferentes ramificaciones. Entre más profundo el árbol, pues tiene un mayor espacio de búsqueda, dadas las combinaciones de opciones que tiene para clasificar o para hacer la regresión. Esos árboles de decisión tienen unos parámetros adicionales, que es la profundidad del árbol. Vamos a importar primero el modelo, entonces de scikit-learn, ¿cierto? De la librería esta de tree de árbol, importamos el Decision Tree Regressor. ¿Listo? Regresión de árboles de decisión. Bueno, esto no lo voy a correr. ¿Para qué era esto? Como hay un parámetro que se le agrega al modelo, que eso genera más complejidad, que es la máxima, el max deep, que es la profundidad máxima. Aquí yo corro esto para que haga diferentes simulaciones. ¿Cuántas simulaciones? Voy a variar ese tamaño de la profundidad de 1 a 15 y voy a hacer 5 validaciones cruzadas, 5 cross validation. Si ustedes lo corren, eso se les demora un rato. Y al final les genera la solución óptima. ¿Listo? La mejor solución para los datos que tenemos y la profundidad, la mejor profundidad del árbol. Y nos dijo que esa profundidad es de 9. Listo, esa es una forma de validar. Aquí hay otra para identificar esos parámetros, que es con esta gráfica, y él genera diferentes iteraciones para esos grados de profundidad y ustedes seleccionan un número que sea donde se estabilice todo. Y aquí se ve gráficamente. En resumen, después de hacer esas simulaciones, que les repito, no es necesario, ahí lo hice pues como para mejorar las condiciones de los parámetros, seleccionamos una profundidad del árbol de 9. Este parámetro ustedes le pueden dar el valor que quieran, de 1, 2, 3, 4, 10, ya valores muy altos no es tan necesario, porque le agrega complejidad al modelo, ¿listo? Entonces, según esas iteraciones, este fue como el mejor valor. Lo pueden correr, pero se les demora un poquito. Si le dan clic, se les tilda el Python y no los deja hacer muchas cosas más. O en algunos casos corre rápido, depende como de cuántos usuarios se estén conectando, porque recuerden que ese recurso es compartido. Listo. Entonces, ¿qué le hacemos? Creamos el modelo, lo puse ADR, de árboles de decisión regresión, ¿cierto? ADR. Le paso el modelo, le pasamos el fit y le pasamos la predicción. Aquí imprimo los valores predichos si quiero. Pero entonces aquí, ¿qué hicimos? El mismo modelo similar a como lo vimos anteriormente. La única diferencia es que tiene un parámetro que hay que agregarle. Luego de construir ese modelo y de hacer la predicción, imprimimos entonces cómo le fue al modelo con las métricas. Y miren la precisión del modelo. Estos árboles de decisión son muy potentes. Tienen un problema, es que son caja negra, que no se puede mirar qué quedó por debajo, sino que ellos funcionan muy bien, ¿cierto? Y miren cómo funcionan, que nos mejoraron. Hasta el momento es el mejor modelo que tenemos. Miren, el anterior, que era el de la regresión polinómica, nos daba un R cuadrado de 0.91. Aquí el R cuadrado ya subió a 0.97. Ya es un modelo muy bueno, ¿cierto? Miremos los medidas de error. El MAE, el error absoluto medio, nos da 0.6. Aquí ya nos dio 0.2. Lo redujo más de 2 veces, ¿cierto? Y podemos hacer una validación cruzada también. Entonces, pasamos cross validation al modelo ADR, le pasamos los datos de entrenamiento, el Y de entrenamiento y lo imprimimos. Aquí también nos dio el modelo muy estable.
Listo. Esta medida de error me imagino que se disminuye, que es mucho más preciso prediciendo. Y por último hacemos el de bosques aleatorios, regresión. Este bosques aleatorios es similar a este de árboles de decisión, solo que no tienen un solo árbol, sino muchos árboles, por eso es que se llama bosques aleatorios. No tenemos solo un árbol buscando, sino muchos árboles, ¿cierto? Esa es como la diferencia. Aquí esta librería se llama Random Forest Regressor, ¿cierto? Random de aleatorio, Forest de bosque y la parte de regresión viene de esta librería de Ensemble. La corremos para importar los datos y aquí también hay unos parámetros que debemos de estimar. Entonces, si corren esto también se les demora un montón. Aquí estamos haciendo también 15 valores diferentes del max dip, de la profundidad del árbol. Y además de ese max dip, que lo vimos anteriormente en el de árboles de decisión, hay un parámetro adicional que es el número de estimadores. Hagan de cuenta que es el número de árboles, ¿cierto? Como es un bosque, entonces vamos a mirar no solamente el parámetro de la profundidad, sino también el número de estimadores, que también lo varíe de 1 a 15. Al hacer todas esas simulaciones, y aquí hay otra forma de generarlo, ¿cierto? Eso se les demora un ratico. Al final se seleccionó que el mejor modelo era una profundidad de 10 de los árboles y 8 estimadores, utilizar 8 estimadores, que es un número alto. Listo, de ahí salen esos valores de los parámetros. Aquí este random state es para utilizar la semilla, ¿cierto? Como esto todo tiene aleatoriedad, usamos esa semilla para fijarla y poder replicar los resultados si lo queremos. Hacemos el fit que me ajuste los datos, ¿cierto? Entonces creamos el modelo, lo llamé RND de Random Forest. Guardamos el modelo, ajustamos los datos y hacemos la predicción en la Y predicha, hacemos la predicción, todo lo mismo que ya hemos visto, imprimimos los datos y por último entonces vamos a correr los parámetros. ¿Cuánto nos dio aquí la precisión del modelo? 0.9818, el R cuadrado 0.973. Y ya vamos a mirar los valores del error. Este modelo es mucho más complejo que el anterior. Y los resultados mejoraron, pero no mucho. Miren, este de arriba, el de árboles, nos dio 0.97, 97.1 y el R cuadrado de aquí 0.973. El MAE nos había dado 0.239, aquí 0.223. Nos da aquí un poquito mejor, pero este, como les digo, tiene una mayor complejidad, un parámetro adicional y tiene un comportamiento similar. Corremos el cross validation y aquí este otro de la diferencia. Y listo, muchachos, hasta ahí que hicimos. Construimos 4 modelos diferentes, 2 que ya habíamos visto y 2 que no habíamos visto. Y pusimos pues a prueba los diferentes modelos y vimos cómo mejora uno versus el otro y bondades de uno versus el otro. Bueno, aquí podemos imprimir, bueno, aquí es como un gráfico de los errores del valor real menos el predicho. La idea es que estén muy cerquita o que estén concentrados alrededor del 0. ¿Y qué dije yo por acá? Creo que nos íbamos a quedar como el mejor modelo. Bueno, se selecciona el de bosques aleatorios, como el mejor modelo que se va a utilizar. Este modelo evita problemas de sobreajuste, que es un problema que ya les había mencionado anteriormente. ¿Y qué se hace? Recuerden los datos B. Con los datos B no hemos utilizado nada hasta el momento. Toda esta línea de código de aquí
está haciendo el preprocesamiento de información que hicimos con la base de datos A. Cierto, la base de datos A se llamaba DF. Ahora este es DFT, el que tiene la base de datos B, que no tiene la predicción de la póliza, de la duración de la póliza. Como no tiene ese dato, hacemos entonces aquí el preprocesamiento. Entonces calculamos la edad, convertimos la variable sexo en categórica, la variable agencia en categórica, la variable ciudad en categórica, la opción en categórica, el sexo lo pasamos a variable dummy, completamos los NA de la ciudad, reemplazándolo por la moda, ¿cierto? Todo lo que ya vimos, pero para la otra base de datos, ¿cierto? Entonces ahí terminamos y ya no quedaron con ningún dato nulo y quedó con la variable dummy de sexo, pues femenino y masculino, y la variable de edad calculada. Luego de hacer todo eso, vamos a crear un XTest nuevo que le eliminamos la variable de la fecha de nacimiento, nombre de agencia y ciudad que ya habíamos visto anteriormente. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Cuál es el fin último? Con el modelo que seleccionamos, el mejor, vamos a agregarle una variable de duración que me tenga en cuenta la predicción del modelo, ¿cierto? ¿De cuál modelo? El último, el de bosques aleatorios, que fue el que mejor desempeño mostró. Entonces, esa variable, vamos a crear una variable getTest nueva, le pasamos el modelo RNDFR, ¿cierto? El que creamos aquí, el último, que es el de Random Forest. Listo. Le pasamos a esa variable y el modelo y que me haga una predicción a partir de que de estos X, de los X de la base de datos B. Listo. Y esa variable y la guardamos en este DF como una columna de duración. Miren, por ejemplo, si aquí imprimo el DFT tiene estas variables con el preprocesamiento de información que tenemos, pero no tiene, miren que ahí no está la duración como lo veíamos. Y si le damos dft.shape, él tiene hasta el momento 15.000 registros y 12 columnas. Al correr le damos dft.head. Miren que aquí ya me creó esa variable duración, pero esta variable duración se construyó a partir del modelo, ¿cierto? Esa es la predicción que me hizo. Son datos que no conoce, él me hizo una predicción basada en la información y ese es como el fin último. A medida que llegue más información, nosotros le pasamos esa información al modelo y él me debe de generar la predicción. Así es como funciona y es el fin último de los algoritmos. Les voy a explicar esto rápidamente. Ya está ahí como que terminaría el ejercicio de predicción. Listo, no sé si tengan alguna duda. Ahí utilizamos las dos bases de datos y esa era como la parte principal del ejercicio que les quería mostrar. O sea, más que pues duda, es porque pues yo empecé a correr los ejercicios y no sé por qué a mí me sacaban algunos errores. Sin embargo, pues me concentré más bien en ver la presentación para preguntarle después, porque desde que se hizo lo de las categorías no me funcionó. Me sacó error y ya, y se quedó. Ah, listo, vale. Sí, como a veces por el tiempo nos toca hacer como movimientos muy rápidos, puede que sí, dale. Si puedes revisas o lo corres en orden, como ya ahí también me saltaba algunas partes, lo corres en orden y... Porque yo empecé a hacer eso, yo dije, bueno, seguramente me quedó algún paso sin correr y me devolví y ya estoy corriendo nuevamente todo, pero no, me sigue saliendo un error en esa parte. Ah, bueno, vale. Porque, ¿qué puede pasar? Por ejemplo,
Si corres, por ejemplo, la variable de sexo que la convierta en variable dummy o en variable categórica, ya devolverte, como él no la reconoce, ¿cierto? Porque él reemplaza el sexo por dos columnas, sexo M y sexo F. Como él ya no la reconoce, él ya no existe y te saca el error, pero o luego cierras el collab, lo vuelves y lo abres y lo ejecutas por partecita y me cuentas porfa, listo. Ok, voy a hacer eso entonces. Listo. Aquí al final, ¿qué les quería mostrar? Hay un algoritmo que se llaman algoritmos de clusterización o modelos de agrupación. Simplemente les voy a mostrar muy rápidamente. Ahí se demora un momentico porque también hace muchas simulaciones. Y es para que luego de uno tener la información, es usual utilizar algunas estratificaciones, como generar algunas clases. Y esas clases se hacen con esos algoritmos de K-means. ¿Cómo así que K-means? Voy a dividir la información en K grupos. Eso es lo que hago aquí al final. ¿Cómo lo selecciono? Entonces hay un modelo que se llama la curva del codo, una gráfica de la curva del codo, que uno va y mira para diferentes iteraciones, ¿cierto? Aquí estamos haciendo 20 diferentes grupos o clusters, ¿cierto? Esto va hasta 20 clusters y uno selecciona para qué clúster el modelo se estabiliza. Esto da, no sé, por ahí aquí en 5 grupos. Y aquí hay otra opción que es con un modelo de inercia que también identifica ese número de clúster. Aquí lo varié de 1 a 10 y más o menos en 3 o en 4 grupos se estabiliza. Esto es para hacer agrupaciones. Yo lo definí al final en 3 para crear 3 grupos con sus centroides. ¿Y qué hace esto? Cada registro, es decir, cada persona al final me le va a asignar un grupo. Entonces es del grupo de este primer grupo, que es este primer grupo que tiene una duración en la póliza muy pequeña. Este otro, ¿cierto? De 1 año más o menos. Este otro tiene una duración en la póliza de 4 años y medio. Y este otro son los que más duran en la póliza. Para hacer, por ejemplo, gestiones, definir riesgos. Entonces, ¿cuáles son en alto riesgo? Pues los que duren un menor tiempo en la póliza. Porque son los que yo tengo que intervenir para que estén amañados con el seguro, vuelvan a renovar la póliza bueno, otras estrategias que uno puede hacer estos procesos para mejorar sus medidas de desempeño y otras consideraciones. Entonces aquí agregué una columna grupos al DFT, que lo pueden ver aquí al final, ¿cierto? Además de la variable de duración que agregamos, quedaron estas estratificaciones basadas en ese algoritmo de K-means. Y por último, pues puedo exportar esos datos a Excel. Aquí definan ustedes, deben de poner la ruta en donde quieren que les guarde la información, por ejemplo en el escritorio. Y van desde después de la primera comillita hasta aquí. Esto otro no lo cambien, que es el nombre que usted le va a poner a la base de datos. Por ejemplo, yo le puse datos B duración y lo guardé en... bueno, me toca sincronizar el Drive. Como lo guardé en OneDrive, me toca sincronizarlo, pero ahí me quedaría guardados los datos. O la otra opción es exportarlo con este clipboard y él me lo copia a Excel y yo ya lo pego en Excel. Listo, muchachos, eso era todo. Espero que hayan aprendido algo de Python, de información, de estadística. Y vimos como un repaso de todo, aunque era un curso introductorio. Vimos diferentes modelos que se pueden aplicar en problemas reales y vimos pues también diferentes aplicaciones comunes. Por ejemplo, viendo Netflix, que nos sugieren películas y a veces no entendemos qué hay por detrás, los correos spam, la parte del Instagram, de Facebook, de los Reels que nos recomiendan. Y no sé, cualquier dudita de todas formas me comentan y esperemos si el próximo año nos habilitan más tiempo de los tags para seguir profundizando. Y les recuerdo también y les agradezco si nos ayudan con responder la encuesta.
Y ya muchachos, ahí quedan con la información, pueden seguir habilitando, pues este Classroom queda habilitado para que descarguen toda la información y mañana les monto el video de hoy. Y el YouTube también queda con los videos, listo. Listo, profe, como para seguir uno pues de manera autodidacta, ¿qué más puede uno empezar como a mirar? Listo. Una forma es que exploren, por ejemplo, esos modelos de Scikit-Learn. Aquí hay mucha información. Ahí la desventaja pues es que está en inglés, pero no es tan compleja de entender. Ya vimos que todos los modelos se comportan de manera similar. Y el otro es el curso que le recomendé de Lidji González. Ella tiene unos canales en YouTube y también tiene una escuela que se llama Aprende IA. Y también en Canvas hay otros cursos similares. Creo que no lo tengo aquí conectado. Pero hay unos tags similares yo vi uno se me escapa el nombre. Hay unos de modelos de georreferenciación que conectan también la parte de Python y hay otros de no introducción a Machine Learning, sino introducción a Python con Google Colab. Creo que lo da el profesor Julián Castillo, que también les ayuda a complementar toda esta parte que ya vimos y el manejo sobre todo de Google Colab. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Que descansen y un feliz año. Profe, muchas Feliz año para gracias. usted también, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche.